Hace poco, el Pentágono de los Estados Unidos declaró que el fenómeno ovni era real y, según ellos, no saben exactamente qué inteligencias están detrás del mismo. Como observamos en estas imágenes, los ovnis tienen diversos tamaños y formas, y es altamente posible que muchas civilizaciones provenientes de avanzados planetas materiales nos estén visitando. La mayoría de los ovnis metálicos parecieran tener un origen material extraterrestre. Esta podría ser una de las múltiples causas del fenómeno. Ahora bien, nos concentraremos en uno de los tipos de ovnis más extraños e interesantes. Nos referimos a los de aspecto energético y con forma de cigarro o cilindro de luz. No hablamos de las naves cilíndricas metálicas que parecen naves nodrizas de alguna civilización física. Más bien nos centraremos en los que tienen un aspecto energético y veremos qué relación tienen con los documentos de Urantia. Estos torpedos de luz han sido documentados en mares, en volcanes, sobrevolando montañas e incluso divisados en el espacio exterior por las estaciones espaciales en órbita o satélites solares. Las naves seráficas. Mucho antes del informe del Pentágono, el FBI ya había acumulado decenas de casos e informes sobre este tipo especial de ovnis. Estas naves de luz ya habían sido divisadas por varios testigos. En un informe de hace algún tiempo, el FBI describía este fenómeno como seres gigantes interdimensionales que están visitando la Tierra y que no vienen de ningún planeta físico, pero tampoco de un plano astral. Se comentaba que estas extrañas entidades eran de otras dimensiones, materializándose en nuestra dimensión a voluntad. El informe decía que los cuerpos de los visitantes e incluso las naves se materializan al entrar en vibración con la materia densa de la Tierra. También estas naves poseen una energía radiante y rayos y no utilizan sistemas de radio, pero probablemente usan un sistema de radar que les permite divisar el lugar de apertura, materialización. Aquí hay un concepto de algunos ovnis ligeramente diferente al tradicional y que es más avanzado. Cuando se estaban recibiendo los documentos de Urantia, algunos miembros del foro comentaron que según la comisión de contacto del Dr. Sadler, que recibieron los documentos de Urantia, en una ocasión vieron en los cielos un transporte seráfico y se les confirmó que efectivamente lo era. Este tenía el aspecto de un cilindro alargado de luz. Y esto nos lleva a cómo el libro de Urantia da un grado de protagonismo importante a los transportes seráficos en muchos hechos históricos de nuestro mundo. Por ejemplo, trajeron a los 100 maestros para Dalamatia y causaron una profunda impresión en las tribus de esas épocas, lo que creó el cuento universal de los dioses bajando a la tierra.
Y estos serafines de transporte o transportes seráficos también trajeron a la pareja edénica al jardín del Edén, miles de años después de Dalamatia. La llegada de Adán y Eva a la tierra también provocó gran impresión. Y cuando Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín por su falta, un grupo de transportes seráficos interrumpió la caravana edénica, y estos ángeles se llevaron a algunos hijos directos de la raza violeta, hijos de Adán y Eva. ¿Pero qué es realmente un transporte seráfico? El libro de Urantia en los años 30 hizo la revelación sorprendente que estos son verdaderas naves vivientes, o en otras palabras, el serafín mismo es un vehículo de transporte. No es que el serafín pilotee una nave, él mismo es la nave o transporte. Y esta revelación viene a clarificarnos el porqué de nuestro concepto universal y ancestral de los ángeles como seres descritos por nosotros con las alas de las aves. Los documentos dicen: la idea errónea de que los ángeles poseen alas no se debe exclusivamente a la antigua idea de que si volaban por el aire debían tener alas. A los seres humanos algunas veces se les ha permitido observar a los serafines que estaban siendo preparados para el servicio de transporte. Y las tradiciones de estas experiencias han determinado en gran parte el concepto de los ángeles que se tiene en Urantia. Al observar la preparación de un serafín de transporte para recibir a un pasajero para el tránsito interplanetario, es posible que se vea lo que aparentemente es un juego doble de alas que se extienden desde la cabeza hasta los pies del ángel. En realidad, estas alas son aislantes de la energía, escudos de fricción. Sin embargo, como observamos, no son dos escudos de energía como a simple vista podríamos entender. Esta cita nos clarifica más. Luego, tanto los pares de escudos superiores como los inferiores se cierran y se ajustan cuidadosamente. Así que el serafín tiene realmente 4 escudos o 4 alas, 2 superiores y 2 inferiores, como las alas de una mariposa. Y esto evidentemente se parece a lo que observó el profeta Ezequiel. Esta sería más o menos la forma más real y aproximada de un serafín si pudiéramos verlo. Indudablemente esos escudos de fricción o aislantes de energía, para una mente más primitiva, habrían sido asociados a 4 alas. Ahora bien, luego acontece algo no menos importante. Cuando los seres celestiales han de ser enserafinados para el transporte de un mundo a otro, se traen a la sede de la esfera y después de registrarse debidamente, se les induce al sueño de tránsito. Mientras tanto, el serafín de transporte se coloca en una posición horizontal inmediatamente por encima del polo de energía universal del planeta. Mientras los escudos de energía están totalmente abiertos, la personalidad durmiente se deposita hábilmente, mediante el oficio de los asistentes seráficos, directamente encima del ángel transportador. Luego, tanto los pares de escudos superiores como los inferiores se cierran y se ajustan cuidadosamente. Como notamos, el ángel transportador se coloca horizontalmente, tiene sus escudos abiertos
y dos entidades ayudan a depositar al viajero dentro del serafín, y los escudos se cierran y encapsulan al pasajero dormido. Luego, en todo este proceso, comienza una metamorfosis energética del serafín y éste se prepara para salir en su despegue. Notemos esta cita. Ahora, bajo la influencia de los transformadores y de los transmisores, comienza una extraña metamorfosis a medida que se prepara el serafín para que vire hacia las corrientes de energía de los circuitos del universo. La apariencia exterior del serafín se vuelve alargada en ambos extremos y tan envuelta en una luz extraña de tonalidad ámbar que muy pronto es imposible distinguir a la personalidad enserafinada. Cuando todo esto está listo para su partida, el jefe de transporte hace la inspección apropiada del vehículo de vida. Lleva a cabo las pruebas de rutina para asegurarse de que el ángel esté adecuadamente conectado a los circuitos. Luego anuncia que el viajero está debidamente enserafinado, que las energías están ajustadas, que el ángel está aislado y que todo está listo para el destello de partida. Los controladores mecánicos, dos de ellos, ocupan entonces su posición. Ya para este momento, el serafín de transporte se ha vuelto una luminosidad brillante, casi transparente, vibrante en forma de torpedo. En este momento, el expedidor de transporte del reino reúne las baterías auxiliares de los transmisores de energía viviente, generalmente 1000 de ellos. Al anunciar el destino del transporte, toca el punto cercano del vehículo seráfico, que sale despedido hacia adelante con una velocidad como la del rayo, dejando una huella de luminosidad celestial hasta donde llega la vestimenta atmosférica planetaria. En menos de 10 minutos, este maravilloso espectáculo se desvanece aún de la vista seráfica reforzada. Estas imágenes son algunos ejemplos reales documentados y muy posiblemente asociados a estos serafines. Pero no en todas las ocasiones ellos salen disparados como torpedos a gran velocidad. También pueden variar su velocidad y dirección como seres transportadores vivientes con libre albedrío. Los documentos dicen: los transportadores. El quinto grupo de serafines supervisores opera como transportadores de las personalidades, llevando a los seres a las sedes de las constelaciones y desde las mismas. Estos serafines de transporte, mientras vuelan de una esfera a la otra, están plenamente conscientes de su velocidad, dirección y sitio astronómico. No atraviesan el espacio como lo haría un proyectil inanimado. Pueden pasar uno al lado del otro durante el vuelo espacial sin el menor peligro de choque. Son plenamente capaces de variar la velocidad de avance y de alterar la dirección del vuelo, aún de cambiar el destino, si sus directores así los instruyen en cualquiera de los cruces espaciales de los circuitos universales de información.
Notemos cómo se han podido registrar algunas imágenes asombrosas. Una de estas es en un volcán de México. Notemos la velocidad del objeto, cómo al parecer deja a un ser invisible a la cámara y luego parte con la velocidad del rayo. Al hacer un análisis en cámara lenta, notamos cómo se alcanzan a apreciar los escudos de energía antes comentados. Mientras el ovni se posa, podemos notar estos escudos cerrándose, que desde determinado ángulo de visión parecieran solo dos escudos energéticos, y la misma potencia de la luz incide en ese efecto. Posiblemente los asistentes seráficos no se vieron en esta ocasión, porque no estaba permitido presenciar esos detalles. Unos incidentes ocurridos a unos artistas en una carretera de Chile en los años 70 ilustra cómo se pudo visualizar de forma excepcional a una de las personalidades no humanas que era transportada a la Tierra desde otro mundo. Y este ser de luz emergía del interior de una especie de nave de luz naranja abierta de forma horizontal, de donde salió esa entidad. Esta descripción es muy similar a la descripción de los documentos sobre cómo llegan los viajeros celestiales. Los controladores y transformadores de asignación planetaria también pueden colaborar con los ángeles y con otras órdenes de seres celestiales, haciendo visibles estas personalidades a las criaturas mortales. En ocasiones especiales, los auxiliares seráficos y aún los Melquisedec pueden hacerse visibles a los habitantes de los mundos evolucionarios, y así lo hacen. A los seres humanos, algunas veces se les ha permitido observar a los serafines que estaban siendo preparados para el servicio de transporte. ¿Y quiénes son los pasajeros transportados por los serafines? Los documentos nos dan una información asombrosa sobre la existencia de verdaderos viajeros interplanetarios y estelares de un nivel moroncial y de naturaleza superior a la humana. Los transportadores. Estos son los serafines de transporte que funcionan en los sistemas locales. En Satania, vuestro sistema, llevan a los pasajeros desde y a Jerusalén y sirven de otro modo como transportadores interplanetarios. Raramente pasa un día en el cual un serafín de transporte de Satania no deposite en las orillas de Urantia a un estudiante visitante o algún otro viajero de naturaleza espiritual o semiespiritual. Estos mismos atravesadores del espacio algún día te llevarán a los distintos mundos del grupo sede central del sistema y desde los mismos. Y cuando hayas terminado la asignación en Jerusalén, te llevarán más allá, a Edentia. Los transportadores. Los transportadores planetarios sirven a los mundos individuales.
La mayoría de los seres enserafinados que se traen a este planeta están en tránsito. Tan solo se detienen por un corto periodo. Están custodiados por sus propios transportadores seráficos especiales. Pero existe un gran número de tales serafines estacionados en Urantia. Estas son las personalidades de transporte que operan desde los planetas locales, como por ejemplo desde Urantia hasta Jerusalén. Ahora bien, esta cita nos aclara que no debemos confundir a los serafines de transporte con nuestros serafines guardianes, que nos cuidan personalmente de forma constante. Sobre los serafines de transporte se dice: no funcionan en caso de muerte natural. Cuando finalizas tu carrera terrenal, tu cuerpo permanece en este planeta. Tu ajustador del pensamiento se dirige al seno del Padre, y estos ángeles no se ocupan directamente de la reconstitución subsiguiente de tu personalidad en el mundo de estancia de identificación. Allí, tu nuevo cuerpo es una forma morontial, una forma que puede viajar en serafín. Tú siembras un cuerpo mortal en la tumba y cosechas una forma morontial en los mundos de estancia. Cuando fallecemos, nuestro serafín guardián participa en la reconstitución de nuestro primer cuerpo moroncial en el primer mundo de estancia. Pero ese serafín guardián no es el serafín de transporte. Pero solo desde ese momento en adelante, con un cuerpo moroncial ya ensamblado, podremos comenzar a viajar dentro de los serafines transportadores para ir a recorrer los mundos y las estrellas. Un fotógrafo profesional de National Geographic llamado Wilbur Allen se ha dedicado durante años a registrar estos misteriosos cilindros de luz que todos los días recorren nuestros cielos. Su material en un canal de YouTube registra cientos de horas de grabaciones con cámaras especiales que han logrado registrar estos eventos casi imperceptibles al ojo humano. Estos son vídeos reales de Allen. Notamos la velocidad del rayo que hace a los serafines casi imperceptibles al ojo humano. En cámara lenta notamos las estelas que dejan, que para nosotros desaparecen rápidamente. Pero al parecer, para una visión seráfica de naturaleza superior, esta estela tarda 10 minutos en desaparecer, según los documentos. Todos los días ocurren estos despegues de transportes seráficos. Debido a su velocidad,
la inmensa mayoría de ellos son imperceptibles al ojo humano. Estas cámaras especiales de Allen han documentado una realidad asombrosa y abrumadora. Y esta grabación es asombrosa. Nos demuestra el intenso tráfico interestelar que sucede todos los días con el arribo y despegue de los transportes seráficos. Recordemos que los serafines pueden variar en su velocidad y literalmente planear, si así lo desean, mientras están en nuestra atmósfera. Hay una organización celestial invisible, una verdadera civilización cósmica a nuestro alrededor que realmente existe y que no percibimos. Incluso los serafines, si no llevan algún pasajero en ese momento, pueden recargar energías o abrir ligeramente sus escudos, tal como esta grabación espectacular nos demuestra. Vemos los escudos energéticos abiertos, los cuales parecen 2 o 4, según la metamorfosis energética del serafín. Son sus verdaderas alas. Estas grabaciones deben quedar como documentos valiosos de la realidad celestial, interactuando en nuestro mundo. Los transportes seráficos no son los únicos seres de esta naturaleza que viajan por el universo.
Existen numerosos tipos de seres similares a los serafines que pueden atravesar el espacio y que también pueden transportar a otros seres que hayan sido preparados adecuadamente. Los que ascienden deben depender del transporte seráfico al avanzar de un mundo a otro, hasta después del último reposo de sueño en el círculo interior de Abona y el despertar eterno en el paraíso. Posteriormente, ya no dependeréis de los ángeles para trasladaros de universo a universo. Al llegar al paraíso, habremos dado gracias a los amables transportes angelicales y desde ese momento podremos viajar con nuestros propios cuerpos por los universos. Un futuro maravilloso nos espera.